Quiero que vayan de una vez conmigo al libro de Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Y yo estaba pensando y meditando en esta semana en lo que el Señor quería traer y me trajo aquí fuertemente a este pasaje que vamos a ver, y quiero hablar hoy acerca de el rey siervo. El rey siervo. Quiero que digan ese título conmigo: el rey siervo. Quiero dar una perspectiva el día de hoy de que Cristo siendo rey, Cristo es rey. ¿Están conmigo? Pero Cristo siendo rey nos sirve a nosotros. Va a tomar unos momentos para pensarlo. Cristo te quiere servir. Cristo desea servirte. No, Pastor Jeff, no le pongas en esa posición. Yo no le estoy poniendo en ninguna posición. Él pone a sí mismo en esa posición. Él toma toda su autoridad, todo su poder, toda su capacidad. ¿Para qué? Para servirnos a nosotros. Y vamos a ver eso el día de hoy. Quiero leer todo de una vez, desde el principio hasta el final. Y dice esto: antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces él dice: lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, quiero todo el paquete completo. Exclamó Simón Pedro. Jesús respondió: una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo: no todos están limpios. Después de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies. ¿Qué dice ahí? Unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Cuando dicen amén a su palabra. Tenemos personas de áreas cercanas aquí y tenemos gente mira esto, en México, que están mirando, así que saludos de Los Ángeles a México también. Qué alegría, bienvenidos el día de hoy. Increíble. La palabra de Dios está siendo enviada a muchos lugares. Cristo es rey. Dilo conmigo: Cristo es rey. Y también Cristo es un siervo. Es un siervo, es el rey siervo. Y esto es muy interesante lo que nos dice aquí en este pasaje. Y quiero que pues analicemos y miremos un poco para entender lo que Cristo desea hacer. Versículo 3 dice esto: Jesús sabía
que el Padre le había dado, ¿qué dice aquí? Autoridad. Dilo conmigo, autoridad. Ahora, para que sepan, la palabra autoridad aquí no está en el griego original. Es una explicación de lo que está para darnos de entender lo que significa. Lo que dice en el hebreo, en el griego, es que todo le había sido entregado o dado en sus manos. Quiero que digan la palabra manos. Y esto es muy interesante, el concepto de manos en la Biblia, porque tú y yo mayormente a lo mejor no pensamos en las manos como señal de autoridad, pero en realidad sí es. O sea, si yo voy a mandar, si tú vas a mandar, usas tu voz, pero también ¿qué otra parte de tu cuerpo usas para señalar cosas? Las manos principalmente. O sea, si yo digo vete a lavar los trastes, estoy usando mi mano hacia la dirección junto con mi voz como un punto de autoridad. Para que entiendan este concepto, quiero que vayamos muy rápido a Éxodo capítulo 18, versículo 10 rápidamente, solo para ver el concepto. Alabado sea el Señor, exclamó Jetro, pues los rescató de los egipcios y del faraón. Así es, rescató a Israel del poder de Egipto. Pero en el hebreo original, ¿qué crees que dice? Dice que los rescató de las manos, dilo conmigo, manos de Egipto, y lo repite más que una vez. Entonces es un señal de que los rescató de su poder, de la autoridad de Egipto, cuando dice las manos de Egipto. Puedes leer diferentes versiones donde dice esa palabra. En Mateo capítulo 4 versículo 6, cuando Jesús es tentado en el desierto por Satanás, una de sus tentaciones, él dice: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen: Él ordenará a sus ángeles que te protegen y te sostendrán con sus, ¿qué dice aquí? Manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Los ángeles te sostendrán con su poder, con su capacidad, con su autoridad. En toda la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, la mano derecha, dilo conmigo, mano derecha, es señal de la autoridad de un padre o de un rey o hasta de Dios también. Entonces, cuando dice aquí en Juan 13:3 que Jesús recibió autoridad, o sea, o él tenía autoridad, está diciendo que él recibió todo en sus manos. Manos. Y son un lugar de autoridad, un lugar de poder. Por esa razón, Pablo dice a Timoteo: aviva el fuego que está dentro de ti. Cuando oramos por ti, lo recibiste por la imposición de ¿qué? ¿Alguien sabe? De manos. Podemos ir por toda la palabra, porque manos tienen, no es que mi mano es poderosa como voy al gimnasio para agarrar cosas, no, pero espiritualmente y en autoridad, el concepto de las manos es simbólico para mostrar autoridad. Entonces está Cristo aquí, que quiero que vean esto. En lo último, antes de ir a la cruz, está en su última cena con los discípulos. Él puede estar aquí y decirles: oh queridos, alístense, porque lo que verán en 3 días va a ser algo poderoso. Oh, prepárense, discípulos, porque ustedes están por tener una victoria grande. Solo espera 3 días. No. Como su última lección antes de ir a la cruz, él dice, él hace algo, mejor dicho. No se trata tanto de palabras, sino de acción, en que él muestra que él está dispuesto con todo
toda su autoridad, con todo su poder, con todo en sus manos, que Él puede humillarse y servir a sus discípulos. Esto es algo para mí que es sumamente poderoso e importante de entender. Y dice esto, así que se levantó de la mesa, se levantó, dilo conmigo, se levantó. Para que sepan, esto tiene sentido porque ellos normalmente se sentaban en el piso. Entonces, para agarrar lo necesario tenía que levantarse y caminar. Entonces se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. ¿Se ató una qué? ¿A dónde? Y echó agua en un recipiente. Quiero que te des cuenta que nadie le ayudó. Él hizo todo esto solito, como haría un siervo en la casa. Luego comenzó a lavarles los pies. ¿A quiénes? ¿Quién dice ahí? A los discípulos. Y a sacárselos con la toalla que tenía en la cintura. Ahora, yo tengo hoy en día un par de zapatos que antes estaban pues muy bonitos cuando los compré. No, perdón, no los compré, fueron regalados. Fernando, muchas gracias. Fernando y Alejandro, me han servido bien, pero ya están al final de su vida. Pero es ese par de zapatos que tú pones, no te preocupes, es el servicio de las 8, mis pies no huelen todavía. Pero que Dios ayude a los de las 12:30, ok. Y me han servido bien, y son esos zapatos que pongo para caminar a cualquier lado y todo eso. Y el otro día yo estaba aquí en la iglesia y como había llegado la lluvia, me paré sin saberlo en lodo en algún momento y se ensuciaron y todavía no los he limpiado. Y aquí están, bueno, se ha quitado mayormente solito, ¿no? Pero ahí están. El negro ya anda peor en este momento. Es la cosa que pasa con los zapatos. ¿Cuántos tienen el mismo problema? Ahora, si eres la edad de un joven, de los hijos, es peor porque sus zapatos se deshacen en 2 meses o menos. Y la realidad es que ¿qué es la parte en sí que termina más sucia en el cuerpo? Pues en sí son los pies. Cuando estás en la casa, cuando huele algo muy muy fuerte, ¿qué es lo que huele normalmente? Los pies, es lo que huelen. Vete aun si no te vas a bañar, lávate los pies, por favor. Hay una fragancia no tan buena en esta casa en este momento. Pero los pies se ensucian, y en esos tiempos ellos nada más tenían sandalias. Entonces el lodo y el polvo y todo se metía no en el zapato, sino en los pies de las personas. Y esto es importante de entender porque dice cuando versículo 6 se acercó a Simón Pedro. Este le dijo: ahora mira esto, Jesús ya ha lavado los pies de algunos discípulos antes de llegar a Pedro. Él no es el primero. Él ha estado sentado aquí mirándole a Jesús lavar los pies de otros discípulos, y él fácilmente pudiera haber estado ahí calladito y muchas gracias Jesús, wow, cómo me has atendido. Pero él dice: ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Sí, porque en la mente de Pedro, y Pedro era un hombre, escúchame bien, un hombre poderoso. Era un hombre poderoso. ¿De qué manera? ¿De qué forma estoy hablando? Cuando lees los 4 libros de Mateo y Marcos y Lucas y Juan, te das cuenta que de carácter, de poder, de actitud, es un hombre que estaba dispuesto a hacer todo. Él dijo: Jesús, tú no te vas a morir. No, es que pelearemos. No, él fue quien cortó la oreja del sirviente unos minutos después de esto. ¿Qué crees? Ni Pedro aprendió la lección en este momento.
Este era un hombre que sabía pelear, un hombre fuerte. Entonces su concepto de autoridad era pura jerarquía y que los que están arriba no sirven a los que están ¿dónde? Abajo. Y los que están abajo son los que sirven a los de arriba. Entonces, Señor, tú me vas a lavar los pies a mí. Y me imagino que Pedro piensa que él es súper inteligente en este momento, ¿no? Porque mira, estos otros discípulos le dejaron a Jesús lavarles los pies, pero yo no. ¿Cómo es que Jesús, el encargado, Jesús, Dios en la carne, va a lavar mis pies? No le puedo dejar hacer eso. Si alguien va a servirle a alguien, yo tengo que servirle a Jesús, no él a mí. Y Jesús contestó: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. Y él todavía protestó: no, jamás me lavarás los pies. Y él dice: si no te lavo, no vas a pertenecerme o no tendrás porción conmigo, dice Jesús. Y la respuesta de Pedro todavía es una respuesta de falta de comprensión. Entonces, lávame también las manos y la cabeza. O sea, si voy a ser bautizado, pues méteme completamente adentro, ¿no? Pero quiero todo. Y el problema aquí es que, acuérdate, atrás un par de versículos, Jesús dijo: lo entenderás. En algún momento en el futuro lo vas a entender, pero no ahora. Ahorita él no lo entendía. Entonces él está pensando: bueno, es que Jesús vino a bañarme, así que ok, pues ayúdame. Jesús respondió: no. Y en la respuesta de Pedro es que si Jesús le dice: no tendrás porción conmigo, Pedro ahora está preocupado. No, pues yo quiero tener porción con Jesús, yo amo a Jesús, ok, entonces lávame. No quiero perder lo que me pertenece a mí contigo, Jesús. Pero todavía no entiende el concepto. Y Jesús dice algo muy interesante: una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los ¿qué? ¿Qué parte del cuerpo? ¿Los qué? ¿Los qué? Los pies. ¿Por qué? Los pies es la parte más sucia. Quiero que sepas algo el día de hoy. Jesús está aquí hoy. Y Él está aquí para lavarte tus pies. Déjame ponerlo de otra manera. Él está aquí para lavar lo más sucio de tu vida, lo más roto de tu vida, lo más avergonzoso de tu vida, lo más escondido de tu vida. Jesús no viene para regañar, Él viene para servirte en medio de lo sucio que tú tienes. Yo no vengo aquí para acusar, pero vengo aquí para invitarte, para que Jesús te sirva en el área que tú necesitas. Cuando llegamos a la mesa, en algunos momentos va a ser nuestra oportunidad de permitirle a Jesús hacer ¿qué? Servirnos a nosotros. ¿Sabe que muchos de nosotros vivimos nuestras vidas como Pedro? No, yo sirvo a Jesús, pero Jesús no me sirve a mí. Querido, estás equivocado. Jesús desea servirte. Él desea servir. Yo no le mando, yo no le digo a Él cómo es que me tiene que servir. No, yo no soy Dios. Pero yo me abro simplemente y sencillamente para que Jesús me sirva a mí. ¿Alguien está conmigo? Él desea servirte en lo más difícil y lo más sucio de tu vida. Y él, claro, dice que no todos están limpios, y él estaba refiriéndose
a Judas en ese momento, pero quiero que vayan a versículo 14 conmigo en este momento. Y él dice algo muy interesante en versículo 14. Dice, y dado que yo, ¿cómo declara su nombre? Dos nombres aquí, su Señor y Maestro, su Señor y Maestro, su Señor y Maestro. Ahora, maestro, claro que sí, no hay confusión con esa palabra, pero la palabra Señor que he enseñado en el pasado es la palabra Curios, y esa palabra Curios era el nombre, el título usado para el emperador romano en ese entonces. Entonces cuando Jesús viene en versículo 14 y él dice, yo soy su maestro, sigue conmigo, porque él dice unos versículos después, no lo tenemos, pero versículo 16 él dice lo siguiente, les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. O sea, él dice claramente quién está en la posición de arriba. Y tengo la pregunta para ustedes, ¿quién está en la posición más alta? Jesús. Él está bien claro de eso. Yo soy el maestro y los estudiantes del maestro están arriba o debajo del maestro. Debajo del maestro. Soy el maestro y soy el Curio, soy el Señor, yo soy el emperador del universo. Realmente ese podría ser otro título, ¿no? Él es el que está a cargo de todo, el Dios todopoderoso, Yahweh o Jehová, el Dios eterno, como prediqué el domingo pasado. Y él dice, yo que estoy en esta posición, y todos, dilo conmigo, todos están debajo de mí, pero yo, siendo el más alto que hay, les he lavado los pies. El trabajo de lavar los pies siempre fue el trabajo dado al sirviente de la casa de la posición más baja. Entonces Jesús, sabe que nosotros muchas veces en iglesias hoy en día, y no estoy en contra, pero lavamos los pies en ciertos momentos como acto simbólico. A veces lo hacen en clases o en diferentes lugares, a veces en un servicio, una reunión de algo, y es simbólico y es bueno, no hay ningún problema. Pero el punto de Jesús no era decir, ok, ahora tienes que formar una vida que cuando vives en el año 2023, asegúrate de que laves los pies de esposos de sus esposas y esposas de sus esposos. No, porque hay otras versiones de lavar los pies hoy en día, pero quiero que entiendan que era el siervo de la posición más bajo que lavaba los pies de los invitados a la casa. Y para que entiendan algo en este momento, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban los sirvientes de esta casa? Me imagino que estaban ahí listos para lavar los pies, los que tenían que hacerlo. Y me imagino que Jesús ya había hablado con ellos y les había dicho, no vengan, solo no vengan a hacer nada, estamos bien. Y Jesús, siendo el más alto, llega a la posición, alguien escucha, más que baja para servir. Y él dice, dado que yo les he lavado los pies, léelo conmigo, ¿qué dice la segunda parte del versículo? Ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Hay dos conceptos principales aquí, dos conceptos principales. Uno, yo debo dejarle a Jesús lavar mis pies. Yo debo dejarle a Jesús, ¿qué? Lavar mis pies, servirme a mí. Y de ahí segundo, escúchame bien, yo debo entonces seguir el mismo ejemplo y
lavar los pies de otros, servir a otros. Pero el punto es que yo tengo autoridad. Dilo conmigo, autoridad. ¿Cuántos tienen autoridad en Cristo? El problema en muchos lugares es donde uno usa su autoridad simplemente para dominar. Usa su autoridad para manipular. Usa su autoridad para mandar de tal manera que es solamente para beneficio propio. Pero Jesús usó su autoridad ¿para qué? Para servir. Jesús usó su autoridad para servir. Él hizo otra cosa como que sanidad. Sí, y sanidad es servicio. Él usó su poder y autoridad para librar gente de demonios. Sí, y librar la gente es servirles a ellos. ¿Alguien está conmigo ahorita? Y él usó su autoridad en maneras espirituales y en maneras prácticas también. Dios te ha dado autoridad. Mírale a alguien cerca de ti y diles: Dios te ha dado autoridad. Con las mismas manos que recibieron todo de parte de Dios, con las mismas manos Él las usó para tocar lo más sucio y servir a sus discípulos. Con las mismas manos. Y esta historia para mí es impresionante, porque dice algo muy interesante aquí en esta historia. Quiero regresar otra vez a versículo 3. A versículo 3. Porque él dice algo que es sumamente importante. Bueno, sabe que antes de decir eso, tengo que decir otra cosa. Perdóname. Versículo 11, si pueden. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo: no todos están limpios. ¿De quién estaba hablando? Judas. Y en versículo 12 dice esto: después de lavarles los pies. ¿Sabe que muchos enfocan en Pedro en este pasaje? Y con razón, porque Pedro dijo lo que dijo y hubo una plática. Pero lo que olvidan es que Jesús lavó los pies de Judas. El que le iba a traicionar. Jesús se arrodilló enfrente de él y tomó lo más sucio de su cuerpo, con toda la autoridad que estaba en sus manos, y él tocó sus pies. Wow. Y la realidad es que Dios nos llama a ser gente poderosa en su reino, pero la autoridad que Él nos da es una autoridad para servir. Y no servir simplemente a cualquier, sino servir hasta las personas que nos han golpeado, servir a las personas que nos han traicionado, servir a las personas que nos han maltratado. ¿Sabe que cuando alguien que no conoce al Señor me maltrata, lo aguanto? Pero cuando alguien que conozco me maltrata, cuando un hermano, una hermana en la fe me maltrata o te maltrata a ti, eso es duro. ¿Están conmigo? Pero Jesús dice: lava los pies de los Judas en tu vida. Ay, Señor. No. Yo estoy bien con lavar los pies de los otros 11 discípulos, pero el Judas no. ¿Cuántos quieren ser seguidores de Jesús? No tenemos opción. Lavamos los pies
de los Judas en nuestras vidas. De corazón, con amor, con gratitud. Dios te ha dado autoridad para servir. Y es muy interesante, porque volviendo al versículo 3 ahora, dice que Jesús sabía que el Padre le había dado todo en sus manos, toda autoridad, pero todo en sus manos. Así que versículo 4, se levantó, dilo conmigo, se levantó. Y de ahí simplemente diciendo con mis palabras, y después sirvió, dilo conmigo, sirvió. Ok, dilo conmigo, manos, levantar, servir. Otra vez, manos, levantar, y ahí servir. Ahora mira esto. Yo estaba estudiando esto en la palabra y mirando y buscando conceptos y frases y diferentes cosas con el concepto de manos, y de repente llego, por unas cosas que encontré, llego a la historia de la suegra de Pedro, que había ocurrido hace un tiempo antes. La suegra de Pedro estaba enferma. Ella estaba enferma, estaba malísima, y la historia no nos dice, pero más probable que estaba pues de cierta manera grave. O sea, estaba en la cama, no podía levantarse, y Pedro, está claro, preocupado. Qué buen yerno, preocupado por la suegra, ¿no? Y preocupado por su suegra, y le pide a Jesús venir para sanarle. Y dice la historia algo muy interesante. Ok, otra vez, manos, levantar, servir. En este versículo, donde lo tenemos, creo que está en Mateo 8:15, dice algo muy interesante. Jesús le tocó a la suegra, le tocó la ¿qué? ¿Y con qué parte del cuerpo Jesús usó para tocarle a ella en la mano? La mano. Entonces Jesús usó su mano para tocarle a ella, ¿dónde? En su mano. Autoridad, una transferencia de autoridad. Dilo conmigo, transferencia de autoridad. La mano de Dios es poderosa y tus manos son poderosas también. Quiero hablar a los varones muy rápido. Dios te ha dado manos fuertes. Tus manos son más fuertes que las manos de las mujeres, y Dios lo hizo así. Y tus manos son más fuertes. Tú puedes agarrar cosas más fuertes, tú puedes cargar cosas más pesadas en las manos, tú puedes golpear mucho más duro. Dios nos ha dado manos fuertes, y manos son señal de ¿qué? De autoridad. Dilo conmigo, autoridad. Quiero hablar a los varones rápidamente para recordarte que Dios te ha dado poder y autoridad. ¿Cuántos varones tienen poder y autoridad? Pero ese poder y esa autoridad que Dios te ha dado para servir, para amar, para cuidar, para proteger. Por eso Dios te ha dado esa autoridad. Y Jesús usa su mano y le toca a ella la mano de la suegra de Pedro, y dice que la fiebre se fue. Jesús usa su autoridad, claro, para servir a la suegra de Pedro. ¿Están conmigo? Pero al momento que toca la mano de ella, no la cabeza, no los pies, sino la mano, dilo conmigo, la mano de la suegra fue tocada, y ella recibió la misma autoridad. Fue una transferencia no solamente de sanidad, sino una transferencia de ¿qué? Autoridad. Y ella recibe la autoridad. Entonces dice esto, que ella ¿ella qué hizo?
Cuando Jesús recibió todo en sus manos, después de eso dice que Jesús se... ¿O alguien está entendiendo algo aquí? Él se levantó, ella se levantó, y es la misma palabra en el griego. Ya cuando recibió la autoridad, se levanta para otra vez bajarse. Y dice que ella le preparó una comida. Pero quiero que sepan algo. Sí les preparó una comida, pero la palabra en el griego nos da un contexto, un sentir más amplio de lo que ella hizo. Es la palabra diaconeo, que es una palabra que viene conectado a diácono, que muchos han oído, que es, no usamos el término en nuestra iglesia regularmente, pero es un término de liderazgo. Quiero que lo digan conmigo, liderazgo. Y el concepto de la palabra no es simplemente autoridad es que tienes que entenderlo. La palabra diaconeo, que es acción, significa ser un siervo. Así que cuando comienzan a definir las posiciones y los títulos, alguien escucha lo que les estoy diciendo. Para la iglesia primitiva en el libro de Hechos y después, tienen que pensar en un término para usar, para describir a los que tienen autoridad en la iglesia. ¿Y qué palabra escogen? Una de las palabras era diácono, que significa servir, un sirviente. Los que dieron o recibieron autoridad eran llamados a ¿qué? Servir. Y en esta historia de la suegra de Pedro, recibe autoridad para levantarse y servir. Jesús recibe toda autoridad, se levanta para servir. Y queridos, Dios quiere que tú te levantes también en su autoridad. Pero tú te levantas con su autoridad para volverte en tus rodillas para servir a los demás. Tú te levantas en la autoridad de Cristo para volverte a tus rodillas para servir a otros. Estoy por terminar y llegaremos a la Santa Cena, pero quiero que miren una cosa más. Versículo 5. Versículo 5. Echó agua en un recipiente, luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla. Lee el resto que tenía. ¿Qué dice? Lavar sus pies, secar sus pies con la toalla que llevaba en la... ¿No pudiera haber simplemente agarrado la toalla en sus manos para secar los pies? Más fácil, ¿no? Que amarrar la toalla alrededor de él. ¿No hubiera sido más fácil? No lo haces así. O sea, ¿qué es la última vez que te amarraste con una toalla? No estoy hablando de bañarte, estoy hablando de en otros momentos, ¿no? ¿Cuándo? ¿Para qué? Creo que el mensaje de Jesús es bien esencial e importante aquí. Porque la toalla, después quitó la toalla porque era para un momento y era un señal y simbólico, pero mostró que nosotros debemos de ser vestidos con un corazón de servicio.
no era solo algo en la mano, se vistió con la toalla. Cuando amarras algo en tu vida, es para que eso llegue a ser parte de ti. Él se amarra con eso. Y Dios nos llama a ser amarrados con toallas para servir a los demás. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y hoy Jesús ha venido para servir. Jesús ha venido para servir. Y de ahí nosotros nos dedicaremos para servir a los demás. ¿Les parece bien? Jesús es Señor, Él es Rey y viene con toda su autoridad para servirnos. En medio de nuestra debilidad, en medio de lo sucio de nuestras vidas, hoy el Señor va a sanar, librar, salvar, remover dolor, vergüenza, culpabilidad, temor, quitar el poder del pecado. Jesús está aquí hoy para servirte. Y tu mejor y mayor capacidad de servir a otros es cuando le dejas a Jesús servirte a ti. ¿Sabe qué? Yo vivía tratando de agarrar más autoridad, pensando, si agarro más autoridad yo voy a ser mejor líder, mejor pastor. Pero no le dejaba a Jesús servirme a mí, en mi corazón, en mis necesidades. Y como resultado usaba mi autoridad y hería a la gente. Pero cuando permití a Jesús comenzar a servirme a mí y recibir la porción que Él tenía para mí. Oh, dilo conmigo, porción. Hay una porción que Cristo tiene para ti hoy. Ya de una posición sana, porque he dejado, no causado, no forzado, he dejado al Rey de Reyes servirme a mí como Él desea. Entonces yo puedo servir mejor a otros. Hoy Jesús te desea servir.